¿Cómo les va? Bienvenidos. Ahora sí, me dice Roberto, significa que finalmente arrancó la grabación de esta nueva edición de La Hora Contada en nuestras entrevistas especiales que hacemos todas las semanas. Y hace un tiempo ya que veníamos en este espacio con la voluntad de encontrarnos con los compañeros y las compañeras del movimiento obrero argentino, el glorioso movimiento obrero argentino, para charlar un poco sobre la situación política, claro, y la situación particularmente de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Y veníamos buscando una de esas personas que aquí en Mendoza nos pueden ayudar mucho, que es el querido amigo y compañero Rolly Firmani, Rolando Firmani. ¿Cómo estás, Rolly? Buenas tardes, ¿cómo te va, Rodrigo? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Rolly. Rolly Firmani, Rolando Firmani, es secretario gremial de la Regional Mendoza de la Confederación General del Trabajo, la CGT, y él también es del Sindicato de Lecheros, ¿sí? Correcto, secretario general de la Regional Mendoza San Juan La Rioja. Bien, y más allá de las cuestiones estas institucionales y demás, Rolly es un militante activo del movimiento obrero desde hace muchos años y que viene teniendo una participación importante en lo que ha sido, si se quiere, un proceso complicado que ha pasado la CGT Regional Mendoza de normalización, digamos, encauzar, cuando venía con algunas cuestiones que se han podido finalmente acomodar, ¿no? Como se dice, y hoy es una entidad gremial de segundo grado, como se dice, digamos, de unión de sindicatos, que demuestra un músculo importante frente a la coyuntura política y social de la Argentina. Bueno, que se inaugura, Rolly, el 10 de diciembre, un nuevo periodo con Javier Milei, y que Javier Milei y su equipo, su gobierno, traen un modelo, ¿no?, para la Argentina y bueno, ¿cómo lo ven ustedes de los trabajadores, ¿no? Sin duda es que sí, digo, bueno, en primera instancia contentos de por lo menos haber podido conformar una CGT orgánica, organizada, normalizada, previo a que sucediera esto, previo a la asunción de este nuevo gobierno, porque sin dudas, digo, para poder enfrentar, resistir este tipo de embates que trae cualquier gobierno de derechas contra el movimiento obrero, es fundamental la organización. Así que celebrando, no hay mucho para celebrar, pero claro, sí celebrando haber conseguido organizarnos antes de que esto pasara. Y bueno, con mucha tarea por delante. Digo, son momentos donde el movimiento obrero organizado tiene mucha tarea porque, bueno, lo hablábamos hace un ratito antes de que se prendieran las cámaras. Estos gobiernos traen mucha actividad de la que no nos gusta. Digo, porque el gremialismo tiene mucha actividad, digo, la recreativa, la social, la de la salud, pero nos trae mucha tarea en la parte que es ingrata, que es cuando empiezan a aparecer los despidos, las suspensiones, la falta de trabajo, la discusión por salarios. Entonces, bueno, desde el 10 de diciembre, como decís vos, a la fecha, muchísimo laburo, mucho compromiso para poder defender todo lo que se viene. Llevamos a nivel nacional, más de 15.000 despidos en todo lo que es la esfera estatal y llevamos más de 350.000 despidos en lo que es la esfera privada. Entonces digo, situación complicada y bueno, tratando en estos momentos de atajar penales y son pocos arqueros y muchos los que patean. Sí. Decías bien ahí el tema de la desocupación y el despido, digamos. Despido. Desocupación por despido, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Agravando el problema de desocupación que ya traíamos. Que ya veníamos. Y aparte, bueno, le podríamos agregar precarización y demás, pero también otra cuestión que venía muy cascoteado, el salario, ¿no? El poder adquisitivo, cada vez más, los procesos de evaluación, inflación y demás, también es como un combo, una tormenta perfecta para el trabajador, ¿no? Tal cual. Mira, yo siempre digo que por ahí uno plantea por qué el pueblo votó esto, por qué el pueblo no votó aquello. Digo, básicamente el pueblo, había alguien por ahí que decía que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, del trabajador es el bolsillo. Y sin duda, quien vota, vota por eso y vota con esperanza. Estas propuestas de cambio, estas propuestas de libertad, digo, cuando la libertad no estaba comprometida para nada, digo, pero sin duda hacen que la gente defina cambiar y es porque no está conforme o contento con lo que viene, con lo que trae.
Y entonces elige pensando de que lo que viene puede ser mejor y positivo. Bueno, nosotros hoy lo que estamos viviendo es que lo que vino, sin duda, no fue positivo para nada, que los problemas que ya traíamos no solo siguen, sino que se profundizaron, y que los problemas que teníamos pagando a 70 pesos el colectivo, a 350 pesos el litro de nafta, hoy los tenemos, y además de los que ya teníamos, el litro de nafta se paga 1.000 y pico y el pasaje colectivo se paga 550. Y si además le sumamos que a la desocupación que ya venía y que era grave, que era hablar de un 9% de desocupación es un problema, hoy día tenemos que sumarle la cantidad de despidos. Y nos preocupamos mucho más cuando el presidente dice que él pretende 75.000 despidos en el sector estatal. Y se enorgullece de eso. Hay cosas que nos preocupan, sin duda la ciudadanía lo eligió para conducir al Estado, para ponerse al frente del Estado, para equilibrar ese Estado con el que la gente no estaba conforme, y a los meses de que es elegido sale a decirnos de que él viene a destruir el Estado, que es un topo que quiere corroer el Estado por dentro. Todo esto es muy preocupante, porque sin duda no fue para lo que la gente lo votó. Una de las cuestiones también para analizar respecto tanto al discurso como al modelo de Milei es algo que si por ahí uno rastrea se puede pensar que lo trae desde las ideas de Macri. ¿Te acuerdas cuando él decía hay que achicar costos y el salario era un costo, el trabajo era un costo? Es decir, ¿cuál es tu mirada y la de los compañeros, cuál es la visión del trabajo de estos proyectos? ¿Qué quieren hacer con el trabajo? ¿A qué lo subordinan o bajo qué mirada lo ponen, digamos? Bueno, cuando hablamos del trabajo y de la concepción que tienen con respecto a esto ellos, tenemos que dejar claro que no es algo que inventamos nosotros, lo dicen ellos, y por eso uno se va dando cuenta de lo que viene. Cuando ellos plantean que hay que darle libertad al mercado, que el mercado debe manejarse libremente y que solo se regula y demás, uno se da cuenta que en la economía hay dos formas. El mercado se autorregula o lo regula el Estado en beneficio de la población en general. Y ellos plantean esto, que el mercado se debe regular solo. Y lo vimos, cuando dijeron hay libertad de precio, las prepagas pueden cobrar lo que quieran, el precio lo va a regular el famoso mercado, automáticamente los precios que ya eran caros se dispararon por las nubes. Y entonces ahí vos te das cuenta que la concepción con el tema del trabajo para ellos es que el trabajo es un costo dentro del sistema productivo y que tiene que ser lo más barato posible. Lo más barato posible. Si ellos intentan abaratar costos dentro de la cadena de producción, uno de los primeros costos, que nosotros insistimos que no se trata de un costo, pero uno de los primeros costos que intentan abaratar es el trabajo. Y por eso toda la legislación que intentan inventar o que intentan poner en vigencia tiene que ver con precarizar ese trabajo, quitar derechos a ese trabajador, porque sin duda, mientras el trabajo es más económico, ellos consiguen mayor rendimiento en la venta de sus productos. Básicamente pasa por ahí. Sí. Y también viste ese fenómeno de que a mayor desempleo, mayor posibilidad de tirar salarios a la baja, digamos. La oferta y la demanda la usan para eso. Cuando hay mucha necesidad de trabajo, la gente está dispuesta a trabajar por salarios más económicos, más baratos. ¿Por qué? Porque si hace 3 años que venís buscando trabajo y el que encontrás paga 2 pesos con 50, entre 2,50 y nada, elegís 2,50. Claro. Y bueno, básicamente de eso se trata, abaratar la mano de obra. El norte de estos proyectos, de estos procesos, son abaratar la mano de obra. Y lo hacen de las dos formas, con la precarización, con los despidos y con la conculcación de derechos, con la quita de derechos. Hay cosas que son tremendas. Yo veía gente común, como nosotros, laburante, festejando, bien, salió la ley de base. Yo por ahí planteaba decir, ¿sabés que tu señora ya no se jubila a los 60? Si viene trabajando y tiene los años de aporte, que va a tener que trabajar 5 años más, y que si los patrones no le hicieron los aportes, no va a ser a los 65, se va a jubilar a los 70. Por ahí se quedan mirando y planteando,
esto no era. Sí, Rolly, Bueno, contanos, porque ahí ha habido varias aproximaciones al tema. ¿Cómo fue esto que se comenta de que, y que de hecho los números te lo pueden decir, de que muchos sectores populares, me refiero a eso, los sectores trabajadores, es decir, votaron a Milei, ¿no? Es decir, se cuentan casos en las fábricas donde se discutía y a nivel delegados y demás salía esto de que los trabajadores querían votar a Milei como en una mirada ligera, podríamos decir, bueno, entonces votan a su propio verdugo, pero por ahí hay causas más profundas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vieron? sin duda esto es así, sobre todo en Mendoza. Digo, en Mendoza se nota mucho más porque cuando hay un 35% que votó o eligió esto, o un 50%, uno ve y dice, bueno, uno de cada dos. Claro. Ahora en Mendoza, digo, eran 7 de cada 10. Claro. Hablamos de un 70%. Entonces no hay chance de que en la fábrica donde nosotros representamos trabajadores no haya ninguno que lo haya votado. Claro. Sin duda, digo, mínimo 7 de cada 10 o 6 de cada 10 lo eligieron. Bueno, nosotros tenemos la costumbre, digo, por nuestro trabajo, por la forma de manejarnos, siempre se hacen asambleas de base, se hacen asambleas en las empresas, y sí, uno ya notaba esa idea en los trabajadores. Yo creo que lo que te decía recién, nadie se pega un tiro en el pie, la gente vota con esperanza. Tenía esperanza, claro. La gente dice, bueno, el gobierno anterior de Macri no me gustó, este actual de Alberto, más allá de pandemia y demás, tampoco me gustó, voy a buscar algo que emerge, que es nuevo, que no se conoce, bueno, yo creo que la gente votó con esa esperanza. Hoy sí vemos a muchos de esos, a muchos que con vergüenza no dicen nada o bueno, siguen bancando porque piensan que es una cuestión de tiempo, y hay otros que te dicen, y sí, la verdad que yo pensé que era otra cosa, yo pensé que iba a cambiar. Y hay mucha decepción con lo político, digo, el trabajador argentino tiene esa decepción con la política. Yo creo que un poco impulsada por los medios que sin duda manejan ellos mismos, claro, y que les sirve que la gente se canse de la política, y que les sirve que la gente piense que son todos iguales y que son todos lo mismo, ¿no? Digo, en esto quien gana es el que quiere hacer esa política que no beneficia a los pueblos, sino beneficia a los grandes grupos de poder. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas que vos en ese proceso que nos llevó a Milei? Porque, a ver, digo, pasándolo al limpio, es decir, es uno de los, vos dijiste Macri y dijiste Alberto Fernández, uno de esos dos gobiernos peronistas, sí, que tiene la base ideológica, doctrinaria en los trabajadores. Sí, sí. Mira, yo creo que básicamente, yo siempre hago el mismo planteo, por ahí me dicen, pero vos sos dirigente. Yo soy un dirigente obrero, yo me considero un laburante, digo, y circunstancialmente hoy ocupo un cargo dirigencial que puede durar lo que dura este periodo y mañana se termina, ¿no es cierto? Pero yo sobre todo considero ser un militante, y yo creo que el problema no estuvo en la militancia hizo su tarea. Ajá. Yo creo que el peronismo, soy peronista, está sufriendo actualmente una crisis dirigencial. Digo, yo creo que las responsabilidades pasan por ahí. Y yo creo que sí han pasado cosas dentro del peronismo y de todos los partidos, pero como el peronismo siempre está en la cresta de la ola, digo, han habido hechos que no deberían haber sucedido, hechos de corrupción, digo, y lo que vende la prensa es justamente eso. No habla de lo bueno que se hace en política, no habla de que la política es la única forma de cambiar realidades. Lo que pasa es que como muchos dirigentes políticos usaron la política para cambiar sus propias realidades y no la realidad del pueblo, sin duda la gente, entre eso que pasa, que es real, y que es solo una parte, y la prensa que le da mucha rosca, bueno, la gente termina creyéndolo y la gente termina desconfiando de todo. Entonces, me parece que Milei fue ese fenómeno, un fenómeno emergente que aparecía como algo desconocido y que podía llegar a ser bueno justamente porque era desconocido. Los que militamos y tratamos de leer un poco más de política y que hacemos siempre referencia a la historia del país, vemos cuáles han sido esos procesos y a dónde nos ha llevado la derecha o el liberalismo, y entonces por ahí uno tiene otra conciencia a la hora de elegir.
Pero yo siempre digo que el común denominador de la gente no tiene por qué estar tan informada. Digo, el general decía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y la verdad que esa es la vida de los trabajadores. Digo, ¿uno qué hace? Intenta conseguir un buen empleo para darle un buen sustento a su familia y se encarga de eso, de laburar y después, bueno, cuando está en casa, disfrutar de la familia. Y en mucho eso, digamos, el gobierno peronista no cumplió. Y sin duda muchas cosas no fueron como esperábamos. Sin duda muchas cosas no fueron como esperábamos. O sea que hay un periodista... Cuando yo lo comparo, digo, con el día de hoy, me parece fantástico. Hasta el de Menem, Menem me parece algo hermoso. Porque lo que estamos viviendo Entramos en un callejón que, realmente es tremendo. Pero sí, digo, debemos hacer nuestra autocrítica. Normalmente el peronismo es bastante autocrítico. A veces, digo, pasamos de la autocrítica a la autoflagelación. Empezamos a dar en la espalda, que tampoco sirve. Pero sí, digo, como el peronismo es una filosofía de vida, nos preocupa que es lo que hicimos mal. Y en cuanto al movimiento obrero, porque este momento que bien viene describiendo el Rolly, encontró el movimiento obrero, mira, yo siempre trato de verlo desde... por ahí estas las enseñanzas, como nos dice Sisti, de la era Perón y demás, pero desde la unidad del movimiento obrero. Y venía en un proceso de convergencia, incluso que estuvo muy cerca de unificarse la CGT, que ya, digamos, venía ese proceso, con la CTA. Con la CTA, ¿no? Yasky lo propuso, sí. Venía, digamos, cerca, y de repente aparece Milei. ¿Cómo los encuentra al movimiento obrero y cómo vos has visto digamos, la reacción, la capacidad de organización y de avance que ha demostrado, por ejemplo, en el paro de enero, que ahora en la ley de bases estuvo un poquito... ¿Cómo ves vos ese proceso? Yo creo, bueno, lo decía al principio cuando iniciamos la charla que me ponía contento, si hay algo que te puede poner contento en estos momentos, es de que nos hubiera encontrado organizados. Y yo creo que la intención de organizarse y esa idea de unidad del movimiento obrero, ese planteo que hizo Yasky de unificar CTA con CGT, sin duda era porque ya veníamos viendo esta crisis dirigencial de la que yo te estoy hablando. Digo, sin duda los trabajadores estamos percibiendo que había algo en la cúpula política que no estaba representando lo que realmente pretendíamos que se representara. Y entonces la unidad se empezó a plasmar o se empezó a construir sobre esa idea de que el movimiento obrero también tenía que ser parte de la vida política del país y que los trabajadores también, como pasó en algún momento, ese famoso 33% de movimiento obrero representado en las legislaturas, en los cargos del Estado, debía discutirse. Yo creo que el puntapié inicial de esa unidad vino por ese lado, por esa necesidad del movimiento obrero de, ante lo que nos parecía o nos parece, estamos convencidos de que es una crisis dirigencial dentro del peronismo, el movimiento obrero tenía que hacerse cargo. Históricamente, después de Perón, el movimiento obrero siempre fue la parte logística de la política, digo. Nos buscaban cuando había que tocar bombo, cuando hacía falta el sindicato, cuando hacía falta el sindicato para hacer un acto, si el acto era más grande el camping, si necesitábamos movilizar. Y entonces, bueno, digo, el movimiento obrero siempre se sintió como columna vertebral del movimiento nacional justicialista, digo, ese legado que dejó Perón, digo, siempre lo hizo carne. Y bueno, y nosotros también vivimos alguna crisis dirigencial dentro del movimiento obrero, digo, pues no estamos extendidos de esta sociedad, también somos parte. Entonces, yo creo que la organización vino por ahí. Entonces yo creo que vino bien, otras veces nos unió el espanto, ¿viste? Cuando decíamos nos une el espanto, es tan malo lo que está, que tenemos la obligación de unirnos. Yo creo que se venía trabajando esa unidad previo a lo político. Y entonces eso yo creo que fue bueno para el movimiento obrero y nos encontró este momento duro de atravesar con más fortaleza organizativa. En enero el paro fue fuerte, la movilización, y fue contundente. Ahora, ¿viste lo mismo en la ley de base o hubo ahí como algunos ruidos? En la ley de base CGT no convocó marcha como CGT, sino lo hicieron los gremios en forma independiente. Hubieron dos paros, ¿no es cierto? El de enero, que fue un paro de 12 horas, y después el de marzo, que fue de 24.
sonreía un poco, digo, porque escuchaba a los medios mendocinos que por un lado decían de que el comercio había estado abierto, que los colectivos circulaban, y por otro lado decía que la provincia había perdido no sé cuántos millones de pesos. Y yo decía, bueno, si la medida no fue contundente, ¿Cómo fue que no debería haber perdido dinero la provincia. Y esto, como digo, cómo se refleja en la realidad. Digo, los comercios, la mayoría de los comercios, sus propietarios abrieron. Claro. Y los colectivos funcionaban, pero quienes estábamos en la ciudad, porque convocamos en la puerta del Diario de los Andes por los despidos, veíamos pasar los colectivos vacíos. Veíamos pasar los colectivos vacíos. Sí. Entonces, sin duda, los dos paros fueron contundentes, el de 12 horas y el de 24. Por ahí decían de que el segundo debería haber sido con movilización, pero yo siempre digo, para que un paro sea efectivo vos tenés que trabajarlo. Tenés que trabajarlo en la puerta de cada empresa, de cada fábrica. Entonces, trabajar el paro y movilizar no se puede hacer en forma simultánea. Claro. Digo, te dedicás a una cosa o te dedicás a la otra. O salvo que hagas un paro en la mañana y en la tarde definas una movilización. Pero los paros se trabajan. Digo, entonces... y se trabaja en esto, no es obligar a la trompada que nadie entre a la fábrica, no, digo, es sentarse en la puerta, hablar con los compañeros, explicar cuál es la situación, y son jornadas de reflexión, donde los trabajadores, aunque no parezca, nos sentamos a discutir qué es lo que le pasa al país y cómo podemos mejorarlo. Digo, y cuando hablo de los trabajadores, no hablo de los dirigentes, hablo de los trabajadores de cada una de las empresas, de la fábrica. Los compañeros están preocupados porque tienen familia, porque viven acá, porque, tal cual, digo, o disfrutan o sufren los gobiernos que nos tocan. Ahí, viste, venías entrando un poco a Mendoza y me gustaría que nos des tu mirada sobre una gestión, porque yo, cuando dicen Cornejo, bueno, Cornejo ya lleva, es decir, sus largos 8 y vamos para 9 años conduciendo un poco los destinos del Estado mendocino y del gobierno mendocino. ¿Cómo le han pasado los trabajadores? Y bueno, después, si querés, en la segunda parte de la pregunta, una conducta que ha tenido de conflicto, inclusive llevada al conflicto judicial, con el derecho a la protesta y demás. Bueno, yo creo que Cornejo ha sido el mejor alumno de este liberalismo, y de hecho no solo ha sido el mejor alumno, sino el que ha dado muchos ejemplos para la política nacional. Digo, no nos olvidemos nunca que Cornejo fue el precursor del ítem aula, que es un ítem castigo para el trabajador que no asiste. Digo, nosotros siempre estamos acostumbrados a cobrar un premio por asistencia y él lo que hace es castigar a quien no asiste. No nos olvidemos que él fue el precursor del Código Contravencional, que no es nada más ni nada menos que lo que aplicó Bullrich con el nombre de antipiquetes, ¿cómo se llama? Protocolo antipiquete. Digo, es una fiel imagen del Código Contravencional de la provincia de Mendoza. Entonces, es como vos decís, el movimiento obrero viene sufriendo, y por eso también esta intención de organización, porque sí veíamos de que podía venir un segundo gobierno de Cornejo o un tercero. Claro. Digo, porque la verdad que el gobierno de Suárez sin duda fue un cogobierno de Cornejo, digo, siguió exactamente el mismo lineamiento. Entonces, nosotros venimos sufriendo esas políticas desde hace rato, donde privatización de la empresa provincial de transporte, digo, todo lo que hoy día se ve a nivel nacional como intención, como planteo de una ley ómnibus primero, un DNU, una ley bases después, digo, muchas de esas cosas en Mendoza ya las venimos sufriendo. Digo, y eso también hacía que en Mendoza el desempleo fuera siempre superior al desempleo nacional, la inflación siempre superior a la inflación nacional. Digo, los índices que tenían que ver con trabajo y producción en Mendoza siempre eran más malos que en el resto del país o que la media del país. Digo, y de hecho hace más de 8 años, como decís vos, que sufrimos los peores, somos la provincia más cara y tenemos uno de los peores salarios promedio claro. del país. Y estos son resultados gestión Cornejo. Claro, y los números de la desocupación siempre son más altos acá que en San Juan, que en San Luis, digamos, en la región. Totalmente. ¿No? Con una capacidad productiva mayor y superior, demás. Mayor cantidad de habitantes y demás. Claro. Entonces, bueno, digo, todo esto, digo, el temor a la minería contaminante, a la destrucción del agua. Mendoza ya traía una historia de la defensa de eso, y hoy vemos replicar a nivel nacional, digo, que se va a por eso. Entonces, digo, hemos sufrido estos 9 años y lo que llevamos de Cornejo,
Y con respecto a lo otro, Sí. al tema multas, al tema judicialización de la protesta, también Mendoza ha hecho escuela. Digo, tenemos un montón de dirigentes gremiales, tanto de CTA como de CGT, como del Polo Obrero, que están procesados, que tienen causas pendientes, tan solo por salir a protestar. Por protestar. Y digo tan solo por salir a protestar, porque en Buenos Aires, digo, te infiltran las marchas, te queman un auto, te lo dan vuelta, y entonces la gente reacciona, tira piedras, y entonces por ahí el común denominador del ciudadano dice, che, está mal, Se asusta. tiraron piedra, esto no está bien. A mí me gustaría que alguien levante la mano y diga, en Mendoza las protestas sindicales son con piedras, rompen, destruyen el erario público. La verdad que no hay nada de eso y tenemos un montón de compañeros procesados. Claro. Entonces, cuando hablan de que las protestas son violentas, las protestas no son violentas. Digo, las protestas reaccionan, son movimientos de masa que reaccionan ante una provocación. Digo, cuando yo no quiero que... Cuando el objetivo de una marcha es llegar a la Casa de Gobierno y yo pongo vallas y policía delante de las vallas, 3 o 4 cuadras antes de la Casa de Gobierno, sin duda va a haber una reacción, pues están impidiendo el paso, están impidiendo... Entonces hay una reacción. Y lamentablemente pasan cosas, como decía Macri por ahí, pasaron cosas. En Mendoza la situación no pasa por ahí, porque Cornejo en eso ha sido bastante inteligente. Él, por ejemplo, nos convocamos en la legislatura, estaba el cordón policiaco y adelante de ellos vallas. El movimiento obrero, la gente común, los laburantes que fuimos a protestar, a reclamar por nuestros derechos, nos pusimos al otro lado de las vallas, hicimos nuestro acto, dijimos lo que teníamos que decir y nos fuimos a la casa. Cuando no hay provocación, es difícil que haya reacción. Es difícil. Y sin embargo, en Mendoza tenemos un montón de procesados y multa. Digo, tenemos gremios a los que le... Porque en un momento se planteó... Entidad, claro. A la entidad. En un momento se planteó, bueno, si nos hacen multa, no los paguemos, recusemos con un abogado, veamos cómo. Bueno, hay gremios a los que les han embargado vehículos claro. de la organización en concepto de pago de las multas. Entonces digo, sin duda hay una actitud, sin duda hay una posición con respecto al movimiento obrero y a sus posibilidades de protestar que quiere ser acallado, que quiere ser borrado. Es tremendo porque es imaginar un mundo en pleno siglo XXI y demás, con la democracia en el nivel que tienen, un mundo, es como que imaginan un mundo sin sindicatos, sin trabajador organizado. Para ellos sería ideal. Claro, sí, y es muy loco porque te das cuenta que van contra la... Pero bueno, Rolly, y en eso, ahí, contanos cómo es la CGT Mendoza, digamos, porque es, yo sabes que veo, la CGT Mendoza es como una demanda de los trabajadores, ¿no? Si todos queremos ¿Qué tener... va a ser la CGT? Claro, todos queremos tener nuestra CGT. Contanos cómo va eso. Mira, yo siempre digo lo mismo. Seguimos siendo lo mismo sucio, feo y malo que hace un tiempo atrás. Porque sin duda digo por ahí la visión de una parte de la sociedad de lo que es el sindicalismo y de lo que es una organización como la Confederación General del Trabajo, hay una parte de la sociedad que no está bien vista, son negros, son vagos, sí. No quieren laburar, viven de los que trabajan. El lawfare cultural sería, tal ¿no? Tal cual. Y sin embargo tenés a estos gobiernos de derecha muy preocupados por el accionar, porque sin duda tienen muy claro que los únicos, el único impedimento para que ellos pudieran hacer lo que quisieran hacer son los gremios, son los que hacen prevalecer la ley, son los que hacen el reclamo porque el trabajo no sea en negro, son los que hacen el reclamo para que las horas extras que se trabajen se paguen, son los que hacen el reclamo para que los días feriados y los días de descanso se cumplan. Entonces, sin duda, como decís vos, es hasta gracioso que alguien pretenda en el siglo XXI, en una sociedad organizada, que la protesta no exista, que no existan otras voces. Digo, que haya algo completamente igual para todo el mundo y que nadie se queje. Digo, sin duda, cada vez que haya una injusticia, va a haber alguien que se va a quejar, porque es natural. No sería natural de que la gente tolerara cualquier cosa, y los gremios vienen a hacer esto. Digo, la CGT es justamente esto, es la protesta organizada. Por ahí se critican las formas. Yo siempre digo de que he intentado muchas veces que hagamos, en lugar de una paritaria, nos juntemos a tomar un café y que decidamos el aumento de salario.
pero no, lamentablemente. Del no, otro lado no. Hace mucho que venimos, pero no se No les consigue. cabe esa, claro. Lamentablemente hay veces que se llega a la medida de fuerza, porque a nadie le gusta. Nosotros nos preparamos durante toda nuestra vida, todos los trabajadores, los que están acá adentro, los que están en la calle, nos preparamos todo el tiempo para trabajar, para rendir más en nuestro trabajo, para aprender más de nuestro trabajo, para tecnificarnos. Eso es lo que hace el trabajador en forma permanente, ¿sí? ¿Cómo aprendo más de lo que hago para hacerlo mejor? En beneficio de la empresa, ¿no? Y uno también se plantea el beneficio propio porque dice, bueno, con esto me aseguro ser útil, me aseguro servir a la empresa, me aseguro servir y seguir trabajando. Entonces, las medidas de fuerza, un paro, son eso, medidas de fuerza mayor, son la última instancia, no nos preparamos para hacer paro, claro. Nosotros no hacemos curso de paro. O sea, el técnico que está detrás de las cámaras no hace curso de paro, hace cursos técnicos para aprender más, claro, de su tarea. Entonces, bueno, como decís vos, la tarea de la CGT, es una tarea compleja, la mayoría de la sociedad hoy está pendiente, sobre todo cuando el zapato aprieta, la sociedad está pendiente de qué hace CGT. Bueno, sin duda, hoy tenemos la suerte de estar organizados y trabajamos para cada día hacer lo que más se puede y lo mejor que se puede para defender el derecho laboral en el contexto en el que estamos viviendo. Sin duda, el gobierno nos la está haciendo muy difícil. La ley base que se aprobó el otro día nos lo hace mucho más difícil. Lo importante y lo que yo destaco es que esta CGT Regional Mendoza, con nuestros dos secretarios generales, Ricardo Letard de Camionero, Luis Márquez de UOM, 3 secretarios adjuntos, 2 de ellas compañeras, María Luisa Nasif de SADOP, Marité Viedma de APINTA y Daniel Bueno de UTEDIC, son la cabeza de esta CGT y tienen un norte claro que es que no vamos a dejar de pelear cada uno de los derechos que nos vienen a quitar. Lo hacemos de la organización, dentro de la CGT hay 82 gremios, en este momento, en esta última conformación hay 82 gremios, sin duda se dan discusiones, que era lo que hacía mucho que no pasaba. Claro, sin duda primer paso importantísimo. Sin duda se dan asambleas y reuniones y plenarios donde discutimos cada uno de los temas, que seamos 82 no lo hace fácil, pero sin duda una vez que se define y se decide, todo el mundo marcha en ese norte. Y eso es muy importante. Para terminar, Rolly, perteneces al área, al sindicato de lecheros. ¿Cómo está el ramo, digamos? ¿Cómo está el área? Bien, la industria lechera, es una de las industrias que cuando se caen sus ventas denotan de que en el país están pasando cosas que no deberían pasar. Y digo esto porque vendemos un producto fundamental para el crecimiento de los chicos como es la leche. Y la leche en los últimos 6 meses ha caído un 40%. ¿El consumo? El consumo de leche líquida, leche fluida. Brutal. 40%. Yo el que no analiza esto o que no le importa esto, realmente es muy poco humano. Porque sin duda ya había muchos chicos que no tomaban leche. Pero de los 10 que seguían tomando, hoy ya hay 4 más que no toman. Claro. Con lo que esto significa para su crecimiento, para el desarrollo de su cerebro, para... Proteína, ¿no? Entonces, la situación de la industria es compleja, pero pasa algo, con esto de la liberación de los precios, la caída de venta se da básicamente por el aumento de los productos. Sí. Entonces, en los últimos 6 meses, también todos los productos de la línea han subido más de un 100%. Sí. Por lógica, a las empresas, independientemente de que el volumen haya caído, económicamente el resultado tampoco es tan malo. Entonces te encontrás con empresas de que venden menos y ganan 40% menos, no ven un golpe en sus ingresos, pero sí deciden despidos porque dicen con lo que elaboramos sobra personal. Claro. Tenemos un 40% menos de producción, sobra gente. Y entonces sí han empezado despidos. Las más grandes, que son multinacionales, nosotros tenemos 3 multinacionales, una francesa, una suiza y una canadiense, que son muy fuertes, que tienen más del 80%, entre las 3 tienen el 85% del mercado nacional. Esas empresas no despiden, generan lo que hoy llaman o hoy conocemos como retiros voluntarios. ¿Tá?
Entonces ellos le llaman reingeniería laboral y entonces dice, bueno, con un 40% menos de producción hay gente que sobra, los invitamos a retirarse, le ofrecemos una cantidad de dinero que es superior a lo que su indemnización correspondería, y entonces también atan de pies y manos a los gremios, porque digo, cuando la decisión es del trabajador de aceptar un monto de dinero que la empresa le da por dejar de trabajar, es poco lo que se puede hacer como gremio. Digo, el sistema siempre va generando nuevas situaciones que persuaden al trabajador para que piense que lo que le están ofreciendo es bueno, ¿viste? Exacto. Pero bueno, no somos tampoco, digo, nadie, ni los dueños de la moral ni de la conciencia como para que decirle a la gente que no acepte. Pero entonces, importante es lo que hacen de acompañar en este proceso, ¿no? Y ver todos los botones que se pueden tocar para evitar la precarización y el desempleo. Sin duda, y en esa tarea está muy fuertemente comprometida CGT, que es lo que yo valoro en la gestión de Mendoza, y bueno, y en el gremio soy el que se tiene que encargar de eso. Así que... Bueno, clarísimo el Rolly, y la verdad que me parece que está bueno lo que hacen y que nosotros intentamos acompañar de discutir la agenda de los trabajadores cada vez más y montarla sobre esas agendas falsas, truchas y que estigmatizan, como decía, porque me parece que uno de los mayores daños que se le ha hecho es que los medios de comunicación se trata al movimiento obrero es decir, como lo peor y bueno, eso atenta contra la salud de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Así que por eso lo invitamos al Rolly. Muchísimas gracias, Rolly. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por haberme hecho sentir tan cómodo. Digo, no es algo habitual para uno ir a una entrevista, pero charlar con alguien de esta manera, digo, es lo que hacemos siempre entre compañeros. Ahí está. Y entonces, sin duda, uno se siente cómodo. Porque Roberto Rey, le digo, Zona Crítica es un medio de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando dice hay que ponerse de un lado del río del otro, siempre estamos del lado de los trabajadores. Gracias por estar ahí. Suscríbanse, acompáñennos, pónganle un me gusta, pónganse la notificación. Ahí están las redes también en los comentarios. Súbanse a la moto de Zona Crítica que los lleva a algún lugar. ¿O no, Roberto? Nos vemos. Chau.